adoración a tu nombre, Dios. Te damos Te todo el honramos, reconocimiento Señor. y la alabanza. Necesitamos, Señor, de Sean ti, para ti, amado Señor, Dios, tu por los siglos de presencia, los siglos y Señor. por siempre. Tu presencia, En nombre Rey, de queremos Jesús. adorar, Señor. Amén. Bendito seas, mi Señor. Buenas noches, Dios Bendito les seas, bendiga otra vez, amado hermanos. Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ale. Les bendiga. Gracias a Celita, gracias a organizar, Dios les bendiga. Ya vamos a, yo voy a hacer acá también como una grabación, de ponerlo acá. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les invito a que tomemos asiento ahora. Yo me voy a estar acá para hacer la palabra. Si el Señor así me lo permite. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. ¿Alguien nuevo que se encuentra bien? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver cómo se saca. Y a ver, es como muy bajito. Usted debe cambiar así. A ver, acá. Dios les bendiga otra vez. Les bendiga. Yo creo que les invito a que hagamos el libro de Apocalipsis. Yo creo que si esta noche así Dios nos lo permite, les invito a que escuchemos lo que tenga para hablarnos en su palabra. ¿Qué más ahorita? ¿Cómo andas? ¿No se bien? ¿Sí o no? ¿Tiene sueño? ¿No? Está bien. Vamos aquí a ver dónde es que está. A ver, es que yo voy a poner a grabar aquí el sonido para que quede también aquí. ¿Cómo dice? El audio, espera. Ya lo encontré. Listo ya. Cosito para poner en silencio el celular. ¿Ustedes ya pusieron en silencio su celular? ¿Sí, todos? No. ¿Alguien falta? ¿Alguien te ayuda para ponerlo en silencio? Aquí está el técnico, como se puede colaborar. Estoy molestando. Ya, pongamos de vibrar, ¿sí? Por favor. Listo. Y ahora sí, con mucho respeto, vamos a leer la palabra del Señor. En esta noche yo soy consciente de que quizás el tiempo de adoración el día de hoy no es tan extenso como suele ser. Pero si el Señor nos da permiso, ¿qué les parece? Más bien dejamos que Él ministre la palabra como Él quiere. Y si nos da permiso al final de la reunión y nos queda tiempo, pues lo adoramos un poquito, ¿sí? Bueno, dice el libro de Apocalipsis, el libro número 66 de la Biblia, en el capítulo 6. El 10 de marzo, es que hubo una fecha que yo la miré y yo dije, interesante. Hablando yo de Apocalipsis, yo me propuse, y el Señor así me lo ha concedido hasta el día de hoy, a menos que Él me disponga otra cosa, yo hablaré de Apocalipsis, mientras que lo leemos así de una manera un poquitico más esquemática, más en orden, quiero decir, ¿no? Pero fíjate que no me he rendido mucho, porque a pesar de que no son todos los viernes que tengo la oportunidad de compartir este libro, yo esperaba ya a estas alturas del año haberlo terminado, y no me he rendido mucho, entonces voy a procurar esta vez que el Señor hable, pero también de pronto hablar menos cosas mías y más de lo que está aquí en la palabra. Así que yo les invito a que hoy nos dispongamos para ser edificados, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios es algo que se predica, el Evangelio es algo que se predica, pero también al mismo tiempo la palabra de Dios es algo que se enseña, que es susceptible de ser aprendido, de ser estudiado, de ser examinado, como diría el Señor Jesús, de ser escudriñado, porque la edificación de nuestras propias vidas es una consecuencia y va directamente proporcional a la calidad y a la cantidad también de lo que hayamos estudiado en la palabra, y así como a la relación que tengamos con el Espíritu Santo, que es aquel que nos la enseña. Amén. El Señor Jesús habló una vez, le dijo a los saduceos, que eran una de las sectas que habían en el pueblo de Israel en los tiempos de Él, que caminó sobre la tierra, y les dijo: miren, ustedes están errando doctrinalmente. Les dijo: ustedes erráis. ¿Por qué? Porque ustedes desconocéis la palabra de Dios y el poder de Dios. Les dijo: desconocéis el poder de Dios y las escrituras, se les dijo así Jesús. Y hay muchos cristianos al día de hoy, o ex cristianos más bien, que están errando en diferentes doctrinas de error, diferentes sectas, o sea, incluso apartándose totalmente de Dios. Y todos esos errores
Y esas vienen por dos cosas, básicamente, que fueron las que dijo Jesús allá en ese texto cuando le habló a los saduceos, que son el desconocimiento de la Biblia y el desconocimiento del poder de Dios. Mucha Biblia te va a hacer a ti una persona con la cabeza grande, gigante, de pronto hasta te agrande el ego. Sí, pues yo lo digo así, pero usted sí ha conocido gente cabezona, yo conozco uno que otro, ¿no? Usted no. Yo procuro no serlo, de verdad, porque si eso de ser cabezón es muy complicado en la vida, sobre todo para uno ponerse una cachuncha, un gorro, ¿sí o no? ¿Ustedes les gustaría ser cabezones o no? Bueno, y también el otro extremo de la balanza está el que muchas cosas del Espíritu de Dios, mucho amor por Dios también, mucho espíritu y poca Biblia. ¿Cómo se vuelve una persona de esas? Se descarría, porque el poco fundamento de la palabra hace que las cosas del Espíritu de Dios se salgan de control y entren cosas que no son del Espíritu de Dios por la falta de discernimiento, de conocimiento de la palabra. Entonces es necesario las dos. O sea, están los cabezones por un lado, por el otro lado es un error, y está por el otro lado los que andan en desorden espiritual, muy espirituales pero poco fundamento bíblico, y está en el medio del otro error también hay un tercero que es ni lo uno ni lo otro, que son más o menos los que andan todo el tiempo ni fu ni fa, ¿sí? Son los que son los ni leo la palabra, ni oro, ni busco el Espíritu de Dios. ¿Sí han conocido gente nini o son ustedes? Si no los han conocido, lo más probable es que usted sea el nini de su familia. ¿No? O si ustedes no son ninis. Yo pregunto de cosas de este estilo porque es importante usted que se dé cuenta, hermanos, hermanas, que nosotros no siempre nos estemos mirando nosotros cómo estamos delante del Señor. De hecho, este breve preámbulo, hoy yo leí estos textos y estudiaba la palabra cuando me disponía pues a hablar de este capítulo 6 de Apocalipsis. Les dije, ¿verdad? Y es un capítulo que para mí es difícil de enseñar, es un capítulo difícil de enseñar, tiene muchas cosas demasiado profundas y yo les tengo que ser totalmente honesto este día. Hoy estoy aquí hablando con la autoridad que da la palabra de Dios, como ministro de la palabra, pero muchas de las cosas que están aquí escritas yo las ignoro totalmente. Lo que yo sí sé y lo que he podido o Dios me haya podido hablar o me hable hoy, eso compartiremos porque sé que lo importante y lo relevante es que Dios nos hable. Si no, hemos venido solamente a pasar un rato acá, pero habremos perdido nuestro tiempo, ¿cierto o no? Que Dios nos hable y que nos toque y que el Espíritu de Dios nos hable, ¿vale, hermanos? Agarremos del Espíritu, ¿están listos? Amén. Bueno, dice así: los sellos, título de los sellos. Ustedes recordarán que Juan estaba en una visión en este momento y ya había podido ver el cielo a este punto de Apocalipsis. Y Juan vio el Cordero de Dios y vio al Padre en su trono y vio un libro, y Juan lloraba y contaba porque el libro nadie había sido hallado digno de desatar los sellos del libro y mucho menos de abrirlo, porque antes de abrir el libro, primero que hay que hacer, desatar los sellos, ¿cierto? ¿Ustedes son meros oyentes o están aquí? ¿No? Bueno, entonces, pues claro, Juan tenía curiosidad, seguro, no sé Juan bien por qué lloraba, hasta que apareció el Cordero de Dios, el mismo Señor Jesucristo, quien fue el único hallado digno de abrir ese libro. Y ahí empieza el verso 1 de Apocalipsis 6. Dice, mírenlo conmigo. Vi, dice Juan, cuando el Cordero de Dios abrió uno de esos sellos, abrió el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno. ¿Cómo es la voz de un trueno? Estruendosa. Debe dar miedo, ¿cierto? Fuerte, creo que debe ser temible, no creo que sea una voz así como, debe ser fuerte, ¿cierto? Y dice, no sé cómo es la voz de trueno, pero debe ser, entonces, y miró, dice Juan, y aquí un caballo, ¿de qué color? Blanco. Entonces, yo creo que Juan miró, o sea, se arrimó en el momento en el que el Señor abrió uno de los sellos. Entonces, cuando se abre el sello, lo primero que ve Juan es un caballo blanco. Y entonces, el que montaba el caballo dice que tenía un arco. ¿Para qué sirve el arco? Es para flechas. ¿Para lanzar qué cosa? Flechas. Sí, a menos que sea un arco otra cosa. En el contexto en el que está escrito este libro,
Es un arco para lanzar flechas. ¿Y para qué sirve el conjunto del arco y la flecha? ¿Qué contexto creen qué tipo de caballo es? ¿Qué tipo de jinete estamos hablando? Para la guerra. Si alguien de la época de los tiempos bíblicos estuviera viendo un caballo y encima un hombre con un arco y una flecha, ¿será un caballo de paz o de qué tipo de caballo estamos hablando? De guerra. Un caballo uribista, ¿sí o no? No un caballo paramilitar, estoy hablando de un caballo, ¡ay! Se me chispoteó. Estoy hablando de un caballo para la guerra, un caballo beligerante, un jinete, un caballo, o sea, está hablando de algo que tiene que ver con la guerra, con la violencia. Juan está viendo algo, al menos ese es el contexto ahí, ¿sí ven? Y entonces dice que el que lo montaba tenía un arco, pero al que le fue montado, que estaba montado ahí, le fue dada una corona. Entonces, ¿de qué tipo de personaje, qué características tiene esta persona que monta el caballo? Un rey. Un rey, ¿cierto? Apocalipsis más adelante, capítulos más adelante va a dar más pistas de este jinete del caballo blanco. Jinete del caballo blanco. Y dice que además de la corona y del arco, dice que él salió venciendo y para vencer. Eso es lo que ve Juan. Él describe con los recursos limitados que él tiene de lenguaje lo que él está viendo. Y entonces, ¿qué tiene que ver acá este caballo? Cuando tú veas, hay un profeta, no lo vamos a abrir, no lo abramos, ¿vale? Solamente les voy a contar. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llama el profeta Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, por cierto. Entonces ustedes, no sé si habrán oído de Zacarías. Zacarías es famoso por una profecía en el capítulo 10 tal vez, en donde habla de que dice algo así como: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová ya hará llover relámpagos y hará truenos sobre ti, y habla que es una promesa de la venida del Espíritu Santo. Es la profecía de Zacarías 10. Pero curiosamente Zacarías capítulo 1 y capítulo 6 menciona no solo este caballo, sino varios caballos, 4 caballos, si mal no estoy. Entonces, cuando uno lee el capítulo 1, de hecho, de Zacarías tiene una visión y él ve, él está hablando con el ángel de Jehová, o dicho de otra manera, con el Señor Jesucristo, porque pues digamos que no es tema de esta noche explicar por qué, no alcanzaría el tiempo, pero el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová. Eso se ve bíblicamente interpretando las Escrituras. El Señor Cristo, el mismo Jesús era el que aparecía ahí, y él hablaba con Zacarías. Entonces estaba triste porque Zacarías no habitaba en la tierra de Israel. La tierra de Israel había sufrido una cosa que los estudios bíblicos le llamamos la diáspora. La primer diáspora, habían sido exiliados, habían sido echados de su tierra y estaban entonces viviendo en un lugar que se llamaba Babilonia, exiliados. Y ellos allá en la tierra de Babilonia sufrían y anhelaban y añoraban algún día poder volver a ver y poseer su tierra. Entonces, un momento como que hay un lamento de parte del profeta. Él dice: pero Señor, ¿hasta cuándo está esa situación? O sea, yo veo que todas las naciones de la tierra iban prosperando, la gente que hace el mal les va bien y siguen para adelante y chévere, y están muy tranquilitos y muy reposados. Y me dice: no, tranquilo Zacarías, espérese, verá que yo un día estos me voy a desquitar. Esto no va a ser para siempre, ustedes van a volver a la tierra y yo me voy a desquitar de todos estos pueblos que tanto mal han hecho a mi amada Israel, o sea, hoy en día a nosotros. Y yo me voy a desquitar, eso no va a ser para siempre. Va a haber un día en que yo me voy a cansar y yo voy a hacer. Entonces Dios le muestra a Zacarías los caballos, que en el capítulo 1 él los ve de diferentes colores. El primero evidentemente es blanco, pero en el capítulo 6 él los ve con carros, o sea, carros tirados por caballos, y se habla de que esos caballos vienen a traer como destrucción sobre todos esos naciones de la tierra que en algún momento se habían levantado contra el pueblo de Dios. Entonces, ya cuando tú lees Zacarías, tú entiendes por qué Juan ve este caballo. Porque Juan ve no este caballo, sino los caballos que aparecen acá. El capítulo 6 de Apocalipsis podríamos rebautizarlo como Apocalipsis 6, los caballos. La caballería de Jehová. Llegó la caballería. Y es porque aquí empieza a ocurrir cosas terribles sobre la tierra cuando se empiezan a desatar los sellos. Una cosa linda que tiene la Biblia, y yo creo, no sé ustedes, pero cada uno tendrá su propia perspectiva de las cosas, pero yo les quiero confesar una cosa. Yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, en el Dios que se predica en las iglesias cristianas como esta de sana doctrina, por varias razones.
Porque yo creía en un Dios, pero yo no creía en nada de lo que hablaban los cristianos, yo no creía en nada de eso. Pero mire, una de las cosas que a mí me trajeron al Evangelio, a creer realmente en que lo que dice la Biblia es verdad, además de que en las congregaciones como esta se interpreta muy cercano a como Dios lo tiene en su campo, como Dios lo inspiró, es las profecías bíblicas. O sea, miren, ustedes no sé si me entienden, hermanos, pero hubo cosas que a mí me trajo el Evangelio y fue ver el poder de Dios, ¿saben? Antes que la Biblia, comprender estudiar la Biblia. En mi vida, si yo estoy acá en una iglesia, estoy acá y no me fui para el mundo muchas veces fue porque yo decía, ¿a quién más iré sino a mi Señor? Porque yo ya había podido evidenciar que existía un Dios real y que ese Dios estaba en las iglesias cristianas y que era poderoso. Cuando yo empecé el Evangelio, yo pude ver, al principio para mí fue terrible, y muchos pensaban en ese momento, incluido yo, que yo no debía estar en esas cosas presente, pero hubo una época en la congregación en donde yo conocí a Dios y el cristianismo que se movía mucho en liberaciones. ¿Escucharon? La gente le salían demonios en medio de las reuniones a veces, aunque es mejor que las cosas ocurran en unas circunstancias un poquito más controladas, un pastor bueno, cosas, pero mire que había ocasiones yo pude presenciar algunas reuniones en las que esas cosas pasaban, y lo que a mí me dejó claro eso, no es solamente la existencia de los demonios y del fenómeno paranormal. A mí lo que me dejó aún más claro es cuán poderoso y cuán grande fue Dios. Yo quedé convencido que era un Dios desde entonces, porque lo vi el poder de Dios. Yo se los cuento de primera mano, sí, o sea, yo pude ver que eso es real, eso existe. La gente que llegaba al satanismo y se arrepentía y se convertía al Evangelio, sin excepción alguna, todos ellos confesaban que cosas podían hacer en contra de muchos grupos religiosos, pero nada contra los cristianos, incluso los medio flojines, así como algunos de nosotros, mi persona. ¿Cómo sería si ayunáramos y oráramos y fuéramos así re firmes en el Señor, hermanos? Y nada, podían hacer nada. ¿Y usted cree que es que porque eso es debido a que somos los grandes cristianos? No. Es que hay una asociación directa entre la buena doctrina y la buena comprensión de la palabra y el respaldo de Dios, porque Él respalda su palabra. Entonces, un varón de Dios a veces, que a veces nos falta tanta oración, nos falta más ayuno y más Biblia como pueblo de Dios, pero uno omite una palabra en conformidad en cuanto a lo que está escrito en la palabra, y muchas veces el poder de Dios sale con potencia. Nada podían hacer eso. Se metían a la misma iglesia donde estábamos a veces, que era una iglesia numerosa y era difícil identificar quién llegaba por primera vez y quién no, y llegaba gente desconocida que se metía y resulta que eran satánicos, intentando sabotear los cultos para acabar con las iglesias cristianas. Y ¿sabe cuál era el punto? Casualmente y curiosamente, el punto débil de la misma iglesia cristiana hasta el día de hoy: la doctrina, el conocimiento de la Biblia, más bien, el conocimiento de la Biblia. Y va a ser parte de esto, hermanos, que les estoy compartiendo el día de hoy, surge debido al hecho de que los cristianos nos hemos acostumbrado a que otros nos interpreten la Biblia, a que otros nos hagan los estudios bíblicos, a que otros la lean por nosotros y nos den la doctrina masticada y digerida. Pero ustedes creen honestamente que eso es lo que nos dijo Jesús. Él dijo, no, escudriñad las escrituras, escudriñémoslas. Todos los días hagámonos preguntas. Los pastores o los maestros de la palabra, más bien, incluidos los pastores, son personas o seres humanos que fueron dados como guías para instruir. Pero nuestro maestro es el Espíritu Santo, y nuestro texto y nuestro manual debe ser la Biblia. Si tú lo haces, créeme que el espíritu que está en ti no va a chocar con el espíritu que está en tus pastores, si es que tus pastores son hombres y mujeres de Dios, cosa que creo que se cumple en esta casa, ¿sí o no? ¿O no? Ustedes aquí todos pueden dar cuenta que sus pastores son hombres y mujeres de Dios, ¿o no? ¿Ustedes se dan cuenta de eso, o sí, o no? ¿O tienen dudas? No se preocupe, que tenga dudas, ahorita vamos allá al cuartico y me traen el aceite. No me molestan. ¿Están aquí, hermanos? Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, ese es el problema, ese es el lío. Entonces, claro, alguien viene y le dice a uno, no, Jesús es solo Dios, sí, el Padre y el Hijo y el Espíritu todos son Jesús. ¿Por qué? Porque aquí dice que iré y los visitaré y seré su Dios. Entonces, claro, ya se cogen de eso y arman doctrinas que no son de Dios, y ahí empieza a moverse paralelo el poder de Dios, o se seca, o entra un poder paralelo de demonios, que sería aún peor. Sería todavía peor.
Les tengo que advertir eso, hermanos, porque pues multiplicidad de doctrinas, sectas y cosas hay por ahí, por todo lado. Entonces, vamos a volver a los caballos. Este hombre vio caballos y ¿por qué yo hablaba de estas cosas? Porque yo les quiero contar que una de las razones por las cuales Dios a mí me convenció y me trajo al Evangelio de verdad fue también, no solo, además de presenciar el poder, ver que este libro que nosotros conocemos como la Biblia es aquel libro que profetizó 1000 cosas, no sé, una cantidad enorme de cosas que pasaron sobre la tierra, que se cumplieron. Y hay una cantidad, otro tanto de cosas que la Biblia dice que se van a cumplir pero que aún no han pasado. Y por aquellas que se cumplieron es que yo puedo entender que este libro tiene algo. Al principio dije, este libro tiene algo, el Evangelio tiene algo. Es que hay cosas que son sería una exageración de coincidencia. La Biblia tiene algo. Si nosotros analizamos las profecías bíblicas, el cumplimiento de las profecías bíblicas da testimonio de que la Biblia fue realmente inspirada por Dios y no un invento de hombres. Es verdad. De pronto esto es más evidente para la gente que estudia arqueología bíblica o cosas de esas, la gente que analizó los textos bíblicos originales, que encontró los rollos allá escondidos en el mar muerto y vieron y decía, va a caer Babilonia, y luego Babilonia cayó, va a caer el imperio bizantino y el imperio bizantino cayó, va a caer Roma, como estamos ahora a punto de leer, y Roma cayó. O sea que fue evidente que lo que dice aquí es cierto. Ningún otro libro ha sido así, ningún otro lo ha logrado, nadie más. Y si alguien un día viene a decir, no, es que qué pena, ustedes los cristianos son unos idólatras, adoran a Jesús, como dicen cierta secta por ahí, ustedes tienen que saber que Jesús dijo algo al respecto de esa secta. ¿Me permiten hoy hacer un sermón de apologética? ¿Saben? ¿Me permiten? ¿No? Apologética es ese curso que se da a veces en los seminarios bíblicos para uno saber en qué consisten las diferentes sectas y religiones sobre la tierra. ¿Me permiten? Mire, cuando le venga a esa gente que se llama la peligrosísima secta de los testigos de Jehová, sepan ustedes, queridos hermanos, que esa secta no comenzó por algo bíblico. Quiero decir, al principio sí eran cristianos, los fundadores de eso eran un grupo de cristianos, no me acuerdo el nombre, y ellos ya tenían ciertas inclinaciones teológicas hacia no aceptar a Jesús como parte de la deidad, o la plenitud de la deidad en Jesús, ya tenían como a rechazar eso. Pero mire que hay algo curioso, igual que con los mormones, se le aparece un ángel a un fundador, y Jesús dijo una cosa un día, y eso es lo que yo les digo a ellos. Dijo esto: si aún viniera un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que yo les hablo a ustedes, ese ángel sea anatema, o sea maldición. Por tanto, querido angelito, súmese por donde vino, ya devuélvase, porque tú entenderás que esas cosas que tú me vienes a hablar son anatema. Y a ellos esa secta inició, y eso sí no lo hablan en sus cartillas, eso sí no lo cuentan, lo tienen bien guardadito, lo hablan solo cuando alguien ya empieza a indagar y a meterse en esa secta. Inició porque el fundador tuvo una visión con un ángel, y el ángel le dijo: ahora sí te voy a mostrar la verdad, ahora sí te voy a contar cómo es que es el evangelio. Comenzando por el hecho de que los ángeles, no es que Dios no puso aquí a los ángeles a que tuvieran charlas y conversaciones con los seres humanos. Yo les digo una cosa, eso no se les hace muy similar a la forma como Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo en esa llamada la rebelión, allá la caída que tuvo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue con Eva? La mismo. Él tenía el poder de engañar, y eso no ha cambiado. Y llega y se le aparece un ángel a un hombre en el siglo XIX o principios del XX, le dice: ahora te voy a contar cómo es que es la doctrina y cuándo será el fin del mundo. 1916 le dijo. Y cuando vengan los dos testigos, les vas a hacer una casa en Estados Unidos bien bonita para que se queden a dormir los dos testigos de Apocalipsis. ¿Sabe qué hizo este señor? Claro, con mucho gusto. Usted, si es que fue verdad, yo les quiero decir, hermanos, no tengan cuidado, eso no es de Dios. Lo más seguro es que fue un ángel, un demonio. ¿Cuál ángel? Y si viene un ángel a hablar otra cosa, usted mire, en una parte en la Biblia que dice probar los espíritus, pero no voy a entrar, no voy a andar en eso. Eso no. Sectas que iniciaron por apariciones de ángeles, grupos religiosos que aparecieron por apariciones de ángeles, ya es
es un síntoma y un indicio muy peligroso de una secta de demonios. ¿Y ustedes creen que eso solo pasó con los testigos de Jehová y con los mormones, los llamados los santos de la iglesia de Jesucristo de los últimos días? No, pasó con grupos de cristianos pseudo cristianos que se suicidaron, como ocurrió en la Guyana en los años 80, no sé si ustedes supieron, suicidios masivos en los Estados Unidos, gente en una casa que se encerraban y luego se echaban cianuro, se echaban bala. Y decían, pero ¿por qué? ¿Y por qué caen en semejante engaño? ¿Qué es lo que pasó? No, es que un ángel se le apareció al líder y le dijo: el fin del mundo está al día. No crean, no les crean. Los testigos de Jehová comenzaron por eso. ¿Y saben hoy en día para qué tienen esa casa? La casa que les conté, los testigos de Jehová, que construyeron para los 2 testigos. ¿No saben para qué la tienen? Allá viven los líderes de la secta, de la religión. Y ese es el problema que tiene el desconocer una parte de la palabra solo con un pedacito. Ya el diablo coge y te mete la mente. ¿Escucharon? Iglesia, hermanos, siguen los que están al otro lado, porque los que aquí ya les veo una cara de eso, ustedes están cansados. Me toca pedirle la próxima visita que manden a hacer tinto. No, en el templo no. O sea, la cima, ¿verdad? Compa. Bueno, pero hubo un día que comimos tamales, eso es otra cosa. El cumpleaños de la iglesia. Que no se diga que el cumpleaños de la iglesia no se come tamales, ¿sí o no, Mario? Sí, pero después del día de que no va a estar cansado. Es que ya fue pesadito. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos? No, yo para amanecer pues no me tocó ahí desde grado. Sigamos. Entonces, como pueden ver ustedes, hay muchos caballos, hay sectas que arrancan la noción del fin del mundo. Y el chistoso es que los testigos de Jehová te dicen, no, es que en 1916 inició el fin de los tiempos. Después de que corrieron muchas veces la fecha del supuesto fin del mundo, o el supuesto fin de los tiempos, inicio el fin de los tiempos, ahora dijeron, no, es que fue en el 16. Mire, hermano, carreta. La Biblia dice que un profeta que habla cosas que no se cumplen es falso profeta. Y un profeta que habla cosas que sí se cumplen, pero que tiene un mal testimonio y da mal fruto de su vida, es un brujo, falso profeta. Pero un profeta que tiene una vida recta e íntegra y que además lo que dice se cumple, ese es un profeta de Dios. Sí, seguro. Entonces, pilas con eso. Pues aquí no es que la profecía abunde mucho, demasiado, pues así que todo el mundo, profetiza. No, pero hermano, hay que hablarlo. ¿Qué tal venga de pronto, no sé, el año entrante, un día y el Señor le dé por encender la llama en esta iglesia y se llene esto de gente y vive los dones que ustedes tienen? Ahí que se les ven a ustedes, ahí se les ven unos dones apagados, a unos otros ahí medio prendidos, otros en proyecto de encender. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Si usted no tiene Biblia, doctrina de la Biblia, no tiene doctrina de Cristo más bien, y Biblia, conocimiento bíblico en su cabecita y en su corazón, lo que va a pasar es que eso se le va a volver un relajo y un sancocho. Entonces sigamos con la palabra. Ahora sí, volvamos a los caballos que vio el profeta Zacarías. Juicios sobre la tierra terribles que van a venir, no han llegado. O no he conocido el primer intérprete de la Biblia que afirme que estos sellos ya han sucedido. No sé, esto lo desconozco. Yo aquí tengo que hacer mi aclaración. No lo sé. Yo asumo que esto que va a pasar acá con este caballo, este jinete con este caballo, no ha empezado a destruir la tierra, porque esto es lo que dice que va a hacer. Porque dice que salió a vencer y para vencer. Y estamos hablando de destruir naciones. Eso es lo que se habla en Zacarías. Naciones que han oprimido al pueblo de Dios. Mire que el verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: vení para acá y mira. Y salió otro caballo, pero esta vez de color ¿qué? Bermejo. Miren, yo me llevaba todo esta semana preguntándome, de la semana pasada que leí, volví a releer esto, que es bermejo, hasta que por fin me acordé que era como rojizo. Se me había olvidado. Pero bueno, ahí vengo a contarles. Cada sello desataba la salida de un caballo. ¿Sí lo vieron? ¿O no? ¿Sí se dan cuenta? Cada sello, un caballo. Sello, caballo. El segundo caballo, que era bermejo, también tenía un jinete. Y ese jinete del caballo bermejo dice ahí que le fue dado el poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz. Entonces, la paz es algo que es susceptible de ser puesto o de ser quitado. La paz no es el resultado de acuerdos o de cosas entre los seres humanos.
sino es el resultado de movimientos y de cosas que se quitan o se ponen en el mundo espiritual. Por tanto, este texto tiene que ver con nosotros en medida de que si en este país hay paz o hay guerra, eso va a depender de cómo se mueva el mundo espiritual. Y el movimiento en el mundo espiritual está dictaminado por Cristo y porque la iglesia en su avance sobre la tierra, Dios le ha dado también a la iglesia herramientas espirituales y cosas como la oración para que las cosas se den o no se den. Las órdenes de Dios en la tierra, yo puedo pensar sobre este país, van a venir a través, ¿ustedes de quién creen? Pues de su iglesia, de su pueblo. El avivamiento para este país, el cual está profetizado para esta nación, ¿a través de quién va a venir? Pues de su iglesia. Y la paz verdadera para este país, ¿de dónde va a venir? Si es que viene, ¿a través de dónde? De la iglesia. Amén. Oiga, y curioso, la Biblia profetiza que viene el caballo bermejo y va a quitar la paz. El poder, se le dio al dado el poder de quitar la paz, que la gente empieza a pelearse porque sí. Así como cuando hay días que le pasaba a mucho cristiano principiante que llega a la iglesia, sale del culto y empieza a pelear y no pasó paz. Eso es algo espiritual. Ahora miren ustedes que el sello se abrió, entonces el caballo sale, bueno, con el poder de quitar la paz, y dice que se maten los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, yo quiero volverme un momento al sello 2 de la espada del caballo. Ustedes se acuerdan que Jesús dijo en Mateo 24 tal vez una palabra, miren, dijo, la hora no se sabe, el tiempo no se sabe, esto no se sabe, esa fecha no hay, pero digo, ustedes sí pueden ver señales. Jesús dijo, yo dejé señales, yo no dejé la hora exacta, pero dejé señales. ¿Y las señales para qué son? Para uno estar pendiente, estar listo, estar preparado, apercibido, despierto como las vírgenes que eran sensatas. Entonces usted no puede que no sepa cuándo será el fin de los tiempos, pero usted sí, iglesia, puede saber a través de las señales más o menos en qué momento está, si se acerca o todavía está lejos. Por eso es que todos los profetas están hablando hoy en día, desde hace unas décadas, viene el fin, se acerca el fin, Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca. Porque Jesús dijo en Mateo 24, ¿qué cosa? Oiréis de guerras y de qué? Rumores de guerra. ¿Y qué es un rumor de guerra? Si oyó la última, si supo, como que de pronto se van a decir, como que de pronto hay algo, pero no se sabe, no se confirma. Un rumor es como un chisme. Por eso es que algunos creyeron que la Guerra Fría era un rumor de guerra, porque todo el tiempo estaban como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que picha el botón y la bomba nuclear sale? Sí, esos son rumores de guerra. Todo el tiempo, hasta el día de hoy, hay guerras por todos los lugares de la tierra, o al menos en algún lugar de la tierra, y rumores de guerras. Y eso lo habló Jesús. ¿Ya se va entendiendo en qué momento de la historia estamos o no, hermanos? Sí, señor. ¿Sí? ¿O no? Amén. Había gente que decía cuando yo era niño, por ahí en el 2018 viene Cristo. Yo menos mal estamos en el 2019, hermano. No, yo digo menos mal, pero obviamente hay que anhelar la venida del Señor, yo espero estar con Él. Pero ¿sabe una cosa? Yo cuando miro estas palabras me doy cuenta y me asusto, ¿sabe? Pero mi susto es porque me doy cuenta cuán poco preparado estoy yo. Yo espero que ustedes estén mejor preparados que yo. Pero yo cuando leo esto sigo, caramba, Señor, me falta, pero es harto, Padre, me falta harto si viniera. Perdóname, Padre, perdóname. Señor, yo todavía tan envuelto en los negocios de esta vida y en las cosas de esta tierra, Señor, perdóname. Caramba, pero la cosa se va a poner peor ahorita a medida que vayamos siguiendo leyendo esto. Viene el tercer sello, en el verso 5. Y entonces aquí Juan escucha al tercer ser viviente. Oye, mira que hay un tercer sello y habla el tercer ser viviente con el sello, ¿no? Como una concordancia ahí. El sello 3, tercer ser viviente, debe ser el de cara de hombre, creo, no me acuerdo cuál es el tercero. Bueno, son 4 seres vivientes, hay 4 sellos. Y sale y le dice lo siguiente, ¿no? Dice, venga, mire, y aquí un caballo, ¿de qué color? Negro, o sea, pasó de castaño a oscuro, literalmente. ¿Sí o no? Se puso el color de hormiga a negro, de Guatemala a Guatepeor. Porque ahora viene un caballo negro, que también, pues,
también ustedes lo van a encontrar en Zacarías, en el capítulo 1 y en el capítulo 6. Y el que montaba esta parte, aquí se pone más tremenda, tenía una balanza en la mano. Yo toda la vida había pensado, equivocadamente, que la balanza era un símbolo de la justicia, porque pues a mí me presentaban a la justicia como una diosa romana, greco-romana, con una balancita y vendada. Yo pensaba que esa era la interpretación bíblica, pero no, la balanza no, eso es una interpretación romana, greco-romana. La balanza en los términos bíblicos no significa justicia, significa compra y venta, comprar y vender. La balanza sería para medir más o menos con cuánto oro uno iba a comprar algo. Aunque bueno, el concepto de la justicia occidental también tiene algo que ver cuando uno da el justo pago a alguien. Impartir justicia es pagarle a alguien lo que esa persona se merece, ¿no? Tiene que ver con el comercio, el área comercial, espiritual. Ya vamos a explicar un poquito. Yo no puedo entender esto a profundidad, hay cosas, pero yo les hablo lo que está en la palabra, ¿vale? También para que nosotros cuando miremos la palabra la miremos como está. Y entonces le dice que tenía una balanza en la mano, y en el verso 6 dice: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, salió una voz en medio de ellos, y la voz le decía lo siguiente: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Bueno, vamos a sacar conclusiones de este texto a partir de lo que en él está explícito nada más, ¿vale? Este texto lo que está diciendo explícitamente es que a este ser que viene montando el caballo negro, es negro, ¿cierto? Sí, estamos en el negro. Sí, estamos en el negro, en el tercero, ¿cierto? Este ser tiene una encomienda, y la encomienda a él le están pagando. De hecho, le están pagando 2 libras de trigo, están pagando por 1 denario. En cambio, 6 libras de cebada por 1 denario. Lo que quiere decir es que 1 denario, que es seguramente una moneda, vale el trigo vale 2 de trigo vale 1 denario, y 6 de cebada vale el mismo denario. Entonces, ¿cuál es más barato, el trigo o la cebada? Es más barata. ¿Y cuál es más caro? Pues el trigo, ¿sí o no? Entonces, se le está pagando. ¿Por qué alguien le va a pagar a alguien? ¿Por qué Dios le estaría pagando a este jinete y le está diciendo: tome plata y tráigame el trigo y la cebada? ¿Cómo así? Entonces, eso me trae a memoria algo que habló Jesús una vez también en una de sus parábolas, para que conectemos la Biblia con todo. Jesús le dijo una vez: mire, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró el trigo, pero juntamente con el trigo crecía la cizaña. Y la diferencia entre el trigo y la cizaña, de ahí el dicho de esa persona hecha cizaña, no le eche cizaña, cuando uno habla mal de otras personas para crear el mal ambiente, porque la cizaña después crece. Es porque realmente Jesús lo que estaba hablando era que la cizaña eran los malos cristianos, los falsos cristianos, los que son de mentiras. Y los verdaderos cristianos son como el trigo, y que la forma de diferenciar el trigo de la cizaña era por el fruto, porque los cristianos que son cizaña, o sea, los cizaños, ellos nunca dan fruto, jamás lo dan, nunca dan nada de fruto. Pero los cristianos que sí dan fruto son como el trigo. La Biblia habla de 3 clases de fruto. ¿Sí lo sabían o no? Hay 3 clases de fruto. ¿Lo conocen? Mire, si estuviera aquí el pastor, estaría como así, el pastor Toito estaría aquí haciendo como que no saben, ¿no? ¿No saben ni idea? ¿O sí saben? ¿Cuál es el primero? El fruto de labios. Todos lo dijeron en el cabo, dijo: el fruto digno de arrepentimiento, como habló Juan el Bautista. Frutos dignos de arrepentimiento tienen que ver con nuestras decisiones y con nuestra conducta. El segundo es el que dijo, se cita el fruto de labios que confiesan su nombre. Y se habla del fruto del vientre, pero el vientre espiritual, que tiene que ver con nuestro testimonio y el impacto que nuestra vida causa para atraer a otras personas también a Cristo. Tiene que ver con eso. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda poquito, hay gente que es muy propensa a dar mucho fruto en ciertas áreas. Pero la Biblia además habla, se me faltó el más importante, el fruto del Espíritu Santo, o sea que hay más de 3, pero hay otras. Fruto de labios, frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu Santo, no son 3, son 4. Y este último que le llaman, ese término de hijos espirituales me parece un poco complicado usarlo acá, pero
sí, el fruto del vientre, dice la Biblia. ¿Me siguen o no? Sí, man, Sí, siguen. Entonces, la ausencia de fruto te hace igual a la cizaña, pero como el sermón de hoy no es sobre eso, solamente que la cizaña crece junto con el trigo. Y ahí van creciendo. Y ahí está el que va dando fruto. Y uno va viendo, uy, esta persona es mansa, uy, esta persona se va volviendo humilde, uy, esta persona va creciendo, uy, esta persona, sí. Y está el que no, el nini, el cristiano nini, o sea, ni fu, ni fa, toda la vida, la misma vaina, la misma cosa, su vida no cambia, su vida no pasa nada, no ocurre nada. ¿Qué le diría el Juan el Bautista a un cristiano que está espiritualmente en su vida está en el mismo punto que hace 2 años? O 3 o 4, ¿qué le diría Juan el Bautista? Arrepiéntase, hermano. ¿Pero qué me tengo que arrepentir? De fruto, digo, de arrepentimiento, de fruto. Cambia su vida. Si su vida es transformada, usted da fruto. Si usted le permite al Espíritu Santo transformar su vida. Parte del fruto, parte de eso, tiene que ver, por ejemplo, que tú estés acá, que seas persistente, que seas constante, que seas esforzado, que seas valiente, que hoy estés acá, a pesar de la cara de sueño que tú tienes. Estés acá, pero yo tengo cara de sueño ayer, yo ayer estaba con ustedes, yo ayer estaba hasta ahora que me dormía. Sí, pero estoy orgulloso, o sea, estaba feliz. Porque listo, estoy ya terminando esa vaina, ya cuando acabe ya digo, voy a dedicarme a trabajar. Sí, tenía que ser algo muy complicado, un trabajo muy largo en la universidad. Pero ahí fui y le hice y ya listo, salí de esa vuelta, como dicen por ahí. Y entonces el esfuerzo tarde o temprano da sus frutos también. Entonces eso es parte de nuestro fruto, la persistencia, la constancia, etc. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con la cizaña, con el trigo y la cebada? ¿Qué es lo que tenía que hacer este ángel? Ir y recogerlos. Yo le había pagado, le estaba pagando para que fuera y trajera trigo y cebada. ¿Para qué servían el trigo y la cebada? Que son sinónimos. El trigo por lo menos es una representación de la iglesia, de nosotros, ¿sí o no? ¿O no? Jesús así lo habló, el reino de los cielos es semejante al trigo, Oye, ¿y la cebada para qué se usaba? ¿A qué no saben? No era para hacer cerveza, la cerveza no se fermentaba. La cebada se usaba para lo mismo que el trigo. Tenían el mismo fin en la Biblia. Se utilizaban, ¿saben para qué? Para hacer pan. Esa la dijo Cecita. Para hacer pan. Entonces había pan de trigo y había pan de cebada. Ambos panes eran sabrosos, ambos panes eran ricos. Ambos panes se podían utilizar en una circunstancia o en otra, para hacer ofrendas y sacrificios a Dios. A Dios también, no solo se le sacrificaba corderito, a Dios también se le daba pan. Se ofrecía pan y muchas veces ese pan se lo comían los sacerdotes. Y en una que otra el rey David, que le dio hambre, comió el pan de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces ya fue David que tenía hambre ese día y sus hombres. Y entonces la cebada, si yo pienso, miro esto un momentico y lo analizamos, mire que Jesús habló que nosotros somos como el trigo. Y tal vez los judíos puede que sea, pues yo pensaría, ya aquí entro en el terreno de la especulación solamente, es una especulación mía porque ya estoy entrando en el campo de lo implícito. Sería, oye, ¿qué tal que el pueblo de Israel sea el trigo y nosotros los gentiles seamos la cebada? No sé, pienso yo, son diferentes especies de plantas, pero ambas se sacaban el pan. Lo que sí aquí tenemos entonces claro es que él va además de esto va a haber una cosecha grande, puede ser una mortandad grande de gente de Dios. Y algunos dirán, uy, no, pero ¿cómo así? Pero porque Dios es tan malo y permite que mueran, pues porque eso no es malo. Porque la muerte no es un castigo. La muerte es una parte natural, necesaria y esencial de la naturaleza de toda criatura viviente que es en la tierra. La parte que se resiste a morir no es nuestra parte externa, es la parte interna. Es nuestra alma, porque esa no viene de este mundo. ¿Sí? Esa viene de la eternidad. El alma, que fue creada por Dios también y colocada al interior de nuestro ser, esa es la que es eterna, la que sigue y no fue diseñada para morir. El cuerpo sí. Entonces, ¿por qué? ¿A cuenta de qué nosotros los cristianos tenemos que ver o admitir que la muerte es un castigo cuando es algo natural? Y muchos cristianos de verdadero nivel y talante de Dios, al contrario, ven la muerte como la oportunidad de verse con su Señor pronto. ¿No será más bien porque estamos muy apegados a lo terrenal? ¿No será más bien porque estamos muy apegados a esta vida? Yo creo que es más bien lo segundo, ¿cierto? Esto último. Entonces, Dios va a ver una cosecha grande. Yo pienso que debe ser tal vez de personas, tal vez una cosecha de personas, tal vez muchos van a morir, gente de Dios. Esto es para aquellos que dicen, ay, no, es que la iglesia ya no va a estar para los sellos. No, aquí sale mucha gente, trigo y cebada, van a ser cortados. Claro que el trigo vale más ahí, el trigo era carito, era valioso. La cebadita, tenía su precio,
No era tan valioso, te daban 6 libras solamente por los 2 denarios. Ahora, bueno, sigamos analizando aquí el texto bíblico. Bueno, va a haber mortandades tremendas, pues, eso es lo que va a haber. Va a haber guerras. Ahora, mira lo que viene acá con las libras de cebada y el denario y este asunto y la libra de trigo. Pero no dañes ni el aceite, ni tampoco dañes el vino. Y el vino y el aceite, ¿qué representan? Bíblicamente Espíritu Santo. al Espíritu de Dios. Así como también era con lo que se cocinaba el pan. Al fin y al cabo necesitabas el aceite para comer y tal vez lo pasabas con vinito cuando cenabas, seguramente, porque era el vino de uva, era el zumo de uva lo que el pueblo de Israel seguramente consumía. Entonces, pues, tenía algo que ver también con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios muy seguramente todavía estará sobre la tierra, como dice, no, todavía no lo dañes. Había una historia donde aparece la palabra cebada en el Antiguo Testamento. Una historia, no, una ley, en Deuteronomio. Y Jehová le dice a Moisés: Moisés, escríbete esta ley, redacta. Y Moisés: listo, Señor, yo estoy listo para copiar. Y le dice: bueno, listo, escribe, ponle el título. No, mentira, no dice así. Entonces escribe: cuando un hombre tuviera celos, y sobre por un hombre viniera espíritu de celos, y tuviera la fuerte sospecha de que su esposa le estaba poniendo los cachos. Escuchen, hermanos celosos, hermanas celosas, párenle bolas, escuchen esto. No hay tiempo para leerlo. Dios le dijo: mire, haga lo siguiente. Si usted tiene celos, vaya al sacerdote. Y no tiene cómo probar que le pusieron los cachos. Vaya al sacerdote. Y coja al sacerdote. Entonces el sacerdote va a hacer un conjuro. Yo sé que suena loco, pero ahí dice la palabra conjurará. El sacerdote va a hacer como entendamos que en esa época no estaba el Espíritu Santo sobre la tierra, las cosas funcionaban un poquito diferente. El sacerdote llegaba y decía: bueno, con que usted tiene la sospecha de que la oxisa acá presente fue infiel y no hay cómo probarlo. Bueno, listo. Entonces, prepara un agua con unas hierbas, un agua amarga. Y le dice a la mujer: bueno, listo. Si usted se toma esta agua y usted es culpable, usted se le va a inflar la panza y se le va a caer el muslo. Así decía. Si usted es culpable, se le infla la panza y se le cae el muslo. Se le cae la hacha. Suena loco, ¿no? Yo nunca he visto cosas más raras en la Biblia, como es de las más raras que he visto. Entonces la mujer tenía que decir: sí, está bien, yo acepto esto. Entonces como que emitía una palabra que ocasionaba eso. Y si la mujer se bebía el coso y él decía: si te lo bebes y eres inocente, no te va a pasar nada, ni se te inflará la panza ni se te cae la nacha. Y así pasaba. Entonces se tomaba la mujer el bebedizo, el agua esa amarga, y si era culpable se le inflamaba la panza. Y yo sé que eso suena como raro y extraño. Entonces la palabra cebada aparecía ahí. Y le decía a Dios a Moisés: y el varón que tuviera celos tiene que presentar una ofrenda, y es un pan hecho de cebada, pero no le puede poner vino, no le puede poner aceite, porque es una ofrenda de celos. Así dice ahí. Entonces esto me lleva a algo más, y es que cuando venga este caballo, yo no sé, entiendo que el Señor está diciendo: bueno, va a haber como una cortada de trigo, una cortada de cebada, pero la cebada también tiene que ver como por esa ley me hace recordar del tema de los celos, porque Dios también me habla la palabra de Dios, habla que Dios es un Dios celoso, que cela lo de Él, y que Él trata, y hay una cosa que es importante, y es que Él trata con mucha dureza al pueblo de Dios que le es infiel a Él con otros dioses, con otras cosas, con otras costumbres, con otras cosas raras. Yo me pregunto, creo que se dio una cabecita. ¿Se dio la salita? No está bien. Pero no, los niños si no me los dejen ahí solitos, toca que nos traigan para acá. A menos que estén con alguien grande, ¿sí? ¿Me hacen el favor? Yo creo. No me puede haber nadie ahí solito no. A menos que tengamos cámara de seguridad o un maestro de niños, no. Gracias, Ginny, qué pena, Ginny. Y entonces, oiga, qué cosa tan curiosa que la palabra tuviera esa ley acerca de la cebada. Yo me estaba preguntando, y si el Señor viniera un 31 de octubre, ¿qué pasaría? ¿Cuántos cristianos estarían por allá como Luis Colmenares? ¿Me entienden? O si el Señor viniera un 24 de diciembre, ¿cuántos cristianos estarían como Poncio Pilato? Pues si el Señor viniera un 31 de diciembre, yo me pregunto entonces en dónde estaríamos nosotros. Velando, orando todavía, que muy angustiados y preocupados por las cosas de este mundo. Ciertamente yo les digo que no debería ser así. Sigamos con las catástrofes aéreas. Sigamos. Verso 7. Cuando abrió el cuarto y último sello,
oí la voz del cuarto ser viviente. Vea que hay una correlación, ¿no?, entre los seres vivientes. El cuarto ser el águila volando, el cuarto ser viviente, el adorador. Y dice, venga y mire, venga Juan, mire. Y entonces él mira. Y aquí el último caballo. Eso pasó, la cosa pasó de blanco a castaño, castaño oscuro y ahora de oscuro a amarillo. El último caballo era de color amarillo. ¿Ustedes han visto un caballo amarillo? Pues me dicen, yo no, mano, yo sí no. Bueno, casi. Yo no sé, debe ser que está enfermo, que sé yo, un caballo enfermo. Yo me imagino un caballo zombie o algo así raro, amarillo. Mira esto. El que lo montaba tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el que montaba el caballo? Muerte. ¿Cómo se llamaba? Muerte. Escuche esto, la muerte no es un algo, la muerte es un alguien. ¿Escucharon eso, no? Igual que para los griegos, y para los romanos la muerte era un alguien. De hecho, para los antiguos griegos la muerte era hija del tiempo, que era Cronos, pero en el Evangelio la muerte, en la Biblia, la muerte es como un espíritu, como un ángel caído o algo así, como un espíritu. Y yo les quiero comentar por lo que revela Apocalipsis más adelante, que es un espíritu tan tremendo que hasta el diablo le tiene cosita. O sea, de hecho es el último enemigo que se destruye, es el enemigo que está detrás del adversario, que es Satanás. Es el último enemigo que se destruye. Ni siquiera es el mismo Satanás. Satanás eso es una cosita de nada, es papita para el loro, para el Señor acabarlo. Y aún así los ángeles decían, los ángeles le maldecían, decían, uy, no, Jehová te reprenda. Pero imagínense si el ángel le decía eso, Jehová te reprenda, porque el ángel sabía que cuán fuerte era Luzbel. Imagínense con la muerte, la cosa era una cosa dura. Por eso la Biblia dice, olvida la muerte de tu aguijón, como diciendo, Cristo el que venció cuando venció en la cruz, no solo venció al diablo, como dice la canción de Marcos Witt, venció, ¿la has escuchado? Cristo, ¿no la han escuchado? Sí. Joder, Dios, qué generación estamos. Cristo, esa era la canción favorita mía, bueno, por unos años. Y eso con el trento la cantábamos con un gozo. Venció al diablo en la cruz. Mire, Cristo venció al diablo en la cruz, sí, yo digo que sí venció. Pero cuando se levantó entre los muertos, no venía solo de vencer al diablo. El diablo ya lo había dejado, el Señor le había dado su muñequera, yo no sé cómo se ve la cosa allá abajo. Venía de vencer a alguien todavía más grande y terrible que el diablo. Cuando se levantó entre los muertos, ¿usted cree que el diablo puede resucitar a una persona? Acuérdese de Bugs Bunny haciendo así. No, el diablo no resucita a nadie. El diablo no tiene poder sobre la muerte, pero Cristo sí. Amén. La muerte sí tiene poder, tendría de pronto algo de poder. Si se agarrara a los dos, yo creo que la muerte le gana. Pero ¿sabe una cosa? Estoy especulando eso último. Cristo venció a la muerte. Porque les decimos a Marcos que vuelvan a sacar una versión de venció, pero que diga venció a la muerte también, más tremendo. Ahí tiene que ser como con cambio de tonalidad. A la muerte también, porque fue como realmente la gran victoria de Cristo en la cruz fue esa. Además de vencer al diablo, además de pagar el precio por nuestros pecados, fue la muerte. Cuando Dios mandó sentencia de muerte, cuando estableció en el huerto de Edén que no le desobedecieran, o sea, fue por culpa del diablo, pero la sentencia de muerte de Dios era la cosa pesada ahí, el tema pesado era ahí. Entonces, llega esta palabra y dice que la muerte estaba montando a caballo amarillo, la muerte misma, con el permiso de Dios, por el desatamiento de un sello. O sea, la muerte aún así se sujeta a los designios y a los tiempos de Dios, a pesar de ser parte de nuestro enemigo. En parte, ¿no? Porque eso es como antiguamente en los años 90, el EPL y las FARC, o sea, entre ellos también se echaban bala, yo no sabía, entre ellos también se daban duro. Entre el reino de las tinieblas mismo hay divisiones y cosas allá, entre ellos allá. Pues ahí está el último enemigo. Y llega montando a caballo con el permiso de Dios. O sea, si la gente hoy en día muere físicamente, por lo menos, por causas naturales, por accidentes, por cosas terribles, hay películas horribles de terror que incluso intuyen estas cosas bíblicas, porque al fin y al cabo la muerte no es solo un algo, sino un alguien. Cuando se suelte la muerte sobre la tierra, ¿quién dijo la película de ese Destino Final? ¿Quién dijo las películas de esas posapocalípticas de los zombies?
Yo creo que eso tiene que ser más terrible, que la muerte la suelte, y además en un caballo amarillo, y además haciendo con una, tiene que ser espantoso, que ande la muerte por ahí, pues no sé, pues tiene que ser algo terrible, terrible. Y entonces el caballo amarillo y la muerte que venían, y dice que detrás de ella venía alguien. ¿Cómo se llama? El Hades. El Hades. El Hades se asocia bíblicamente a un lugar a donde van aquellas personas, pero aquí también parece también ser un alguien. Por eso es que algunos describen el Hades, algunos que dicen que han tenido la oportunidad de ver ese lugar que parece una persona, la forma del lugar, una persona acostada o como por arriba o espalda, algo así. Pero viene detrás. Hay una palabra que dice más adelante que la Hades también va a entregar sus muertos en Apocalipsis 20, algo, no me acuerdo, 21. Ahí es donde va la gente, finalmente, que no está en el Señor. Los que van a morir para después volver a morir en la muerte segunda. Y entonces vienen estos seres. Entonces, imagínense cómo se están poniendo las cosas. Algunos dicen, no, ya. Imagínese usted un escenario como este: que allá en Rusia se vaya la luz o algo pase o haya un atentado en el laboratorio donde tienen guardado el virus ese del H1N1, no llama, ¿cuál? Ese de la viruela, ese que mató tanta gente, no me acuerdo el nombre, ese que mató mucha gente y lo lograron erradicar en los 70s. La varicela, 80s, la última persona que vacunaron fue, no me acuerdo, en África. Y hay un problema con eso, cuando el ser humano empieza a manipular la naturaleza sin sabiduría. Es que las nuevas generaciones ya no tienen defensas contra ciertos virus porque no los han sufrido. Y hay defensas que se pasan de madres a hijos a través de la lactancia y etcétera. Y si llegase a desatarse un virus ancestral que lo tengan por ahí congelado, va a pasar en el mundo lo que le ocurrió al imperio azteca cuando llegaron los españoles. Porque los aztecas eran de México. Porque los aztecas a ellos no los mataba el señor ese apellido Cortés, no, aunque era un bandido, creo yo. A ellos los mató la gripa, porque ellos no habían tenido contacto con la gripa y se murieron de gripa. ¿Y usted cree que es que nosotros somos la gripita? ¿Por qué cree que nosotros no nos mata la gripa? ¿O aquí alguien no le ha dado? Porque tenemos las defensas. Yo me imagino que una cosa de esas puede pasar cuando suelten la muerte. Yo a veces me pongo a imaginarme que suelten una bacteria, o que alguien con malas intenciones por allá saque un supervirus de algún lado, o que simplemente un virus mute. El virus del VIH llamado SIDA, aunque sí es una cosa, el virus es otra. Pero bueno, el SIDA es el síndrome que da el virus, pero en fin, ustedes me entendieron. Salió de la naturaleza de alguna manera también. Dicen algunos científicos que lo más probable es que fue una mutación de un virus que habitaba en unos micos por allá en algún lado de África. Y dicen las malas lenguas, aunque yo lo creo mucho porque parece que sí fue así, que en algunos lugares de África existían costumbres sodomitas con mezclas con animales, o sea, con zoofílicas sodomitas, y que debido a esas costumbres ese virus tuvo acceso al ser humano y preciso la persona, el paciente cero le llaman, tuvo preciso con la mala suerte que tuvo su asunto con un miquito que tenía el virus mutado, el virus que mutó. Y cuando el virus mutó, pues esa vaina pasó. Y la verdad es que Dios ahí tuvo algo de misericordia con la humanidad, porque el virus se pasa solo por transmisión sexual o por sangre, pero hay otros virus que se pasan solamente por decir hola, como por ejemplo el de la peste negra, que acabó con una cantidad absurda de gente en Europa. Si en esa época hubiera habido la tecnología y la posibilidad de la gente transportarse que tenemos hoy, acabaría con un porcentaje altísimo de la humanidad. Y nosotros todos los días, a lo que yo voy con esto de los caballos, es que cada día que pasa, y no lo digo yo, ni lo dice solo la Biblia, lo dicen los científicos, cada día que pasa es como si nosotros, todos los 7.000 millones que habitamos este mundo hoy, nos ganáramos la lotería. Cada día que pasa te estás ganando una lotería y no lo sabes. Todos los días te estás ganando una lotería, un chance. Todos los días nos estamos salvando de una catástrofe. La probabilidad de que esto ya se hubiera acabado era muy grande. Lo dicen los científicos, la probabilidad de que los asteroides del cielo, como está en el capítulo 7, lleguen y acaben con esto es muy alta, y al mismo tiempo la probabilidad de que nosotros lo podamos detectar a tiempo como civilización es bajita. La probabilidad de que un virus mute, la probabilidad de un terremoto,
de que cualquier cosa pase cualquier día, todos los días nos estamos salvando. Todos los días nos estamos salvando. Y si usted quiere entender de qué nos estamos salvando, mire la luna. Y mírela cómo está. ¿Está lisa o está vuelta a nada? ¿Está llena de qué? Cráteres. Así, eso lo dicen los astrónomos, eso es lo que dicen. Así tendría que estar esto. Todos los días. Lo que lleva a la humanidad sobre la Tierra es un pestañeo comparado con el tiempo que tiene la Tierra de vida. Y en el tiempo que tiene la Tierra de vida han habido catástrofes tras catástrofes, tras catástrofes, tras catástrofes. Y llegamos nosotros. Y el tiempo está corriendo. Es como si llegáramos a vivir a una casa en la que cada ratico algo se rompe o algo se cae y nos mudamos. Y pasamos la primera noche y no pasa nada, segunda noche y no pasa nada, tercera noche y no pasa nada. Cualquier momento esto se acaba. En cualquiera. Y si lo llevamos a nivel individual, hermano, créame que es un milagro que tú y yo estemos también con vida acá. Es un mero milagro. La propia vida, la propia existencia de nuestra vida, el propio hecho de que nuestro corazón esté latiendo es un milagro. Y pensar en eso a mí me parece fascinante y al mismo tiempo un tanto aterrador. ¿Por qué el corazón tuyo no deja latir? Dicen los médicos, no entendemos. Sabemos que el cerebro envía una señal, pero no entendemos por qué algunas personas el cerebro simplemente dice ya no más. ¿Por qué el corazón no se tatica? ¿Por qué al corazón no le da cáncer? ¿Saben eso? No se sabe. Cualquier día nos toca. Es así de sencillo. Ahora, imagínense ese escenario. Mire que hoy empezamos a hablar temas propiamente apocalípticos, ¿no? Destrucción y muerte y muerte y muerte y el Hades y todo este cuento. Vamos a acabar pronto. Dice, la muerte del Hades venían ahí juntas y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Eso ya pasó o no ha pasado? No. Se los dejo a que lo consulten y me cuenten. Yo no sé, yo creo que no ha pasado. Un exterminio humano masivo que acabe con la cuarta parte de la tierra, no ha pasado. Miren, yo les voy a pedir un favor. El día que pasen, si llega a pasar estando nosotros en vida, y eso llega a ocurrir, deberíamos tener presente este texto que estábamos leyendo hoy. Porque donde llega a ocurrir algo y se acabe la cuarta parte de la humanidad, tenemos que estar preparados porque ya estamos en plenos sellos. Tendremos que estar listos. Toca pensarlo muy bien, estamos viendo cumplimientos de profecías. Yo no sé si ya sucedió, si no, los otros sellos que ha habido muertes y cosas terribles, de pronto muchos dicen que ha habido muertes grandes en la tierra, tal vez puede que sean los otros sellos, yo no lo sé. Vamos a ir con ese último sello, terminemos de leerlo. Para matar con espada, con hambre, dice ahí, o sea, va a haber hambrunas mundiales, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y esto de la mortandad de hambre me llama la atención mucho porque hoy en día ustedes, no sé si lo han escuchado, eso lo saca las Naciones Unidas. Dice que la humanidad ya nos estamos gastando más recursos alimenticios de los que podemos producir. Y lo que eso inevitablemente significa, es decir, en junio de este año ya dijeron, ya no gastamos lo que necesitamos, lo que podíamos producir para el 2019, ya no lo gastamos a junio. Y lo que eso significa es que indefectiblemente una parte de la humanidad va a tener que aguantar hambre en algún momento del año. La comida se está acabando y no va a alcanzar para todos los humanos de la tierra este año, no va a alcanzar. Van a haber humanos que van a morir de hambre, y eso ya lo dijo la ciencia. Cada año la fecha se va adelantando, cada año nos comemos cada vez más rápido lo que podemos producir para comer. Y esto es lo que también dice la Biblia, dice la cuarta parte de la humanidad. Y aquí dice hambre. Fieras de la tierra, ¿qué significa? Pues que vienen los chulos y se comen a las personas que quedaron ahí. Así va a ser el nivel de la mortandad. ¿Sabían o no sabían? ¿No? ¿O sí? ¿Para que vuelvan a votar por Trump? Seguro. Ay, no, ese tal calentamiento global no existe. No. O sea, sí, de verdad, que es tonto, es tonto. O sea, un hombre en una presidencia desconocer lo que hablan las personas que se mataron la cabeza estudiando y decir, no, eso es pura mentira y puro cuento. Solamente le falta decir que es que lo de la luna fue un montaje, pues. Sí, de verdad, ese niño. Bueno, sigamos. Ahora no, hoy vamos a comer aleta de tiburón. Vamos a dar permiso para que manden los tiburoncitos. Hay gente que está indignada, yo la verdad no entiendo esa ley, pero ya llegaron los chinos a hacer el metro de Bogotá, que dicen que lo van a hacer. Y oh sorpresa, curiosamente vamos a matar tiburones y vamos a comer aleta, vamos a exportar aleta de tiburón para la China, tan raro. No sé si eso tenga algo que ver o no, pero
Hay gente muy indignada por eso. Y entonces en el verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, ay, perdónenme, mire que hay más sellos, yo dije que 4. Todo el tiempo voy aprendiendo cosas, pero mire que voy aprendiendo. ¿Cuántos de sellos son? 7, ¿no? 7, sí, disculpen. El quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¡Qué lindo! Escuche este texto. Escuche este texto que acabamos de leer. Este texto deja por sentado una cosa. Las personas que murieron por causa de la palabra de Dios, los mártires, les llaman. Las almas de ellos, dice este texto, uno tiene que ser muy ciego o estar demasiado sesgado y un tanto irracional para negar que el ser humano tiene alma y que aún estando muerto, el cuerpo muerto, el alma sigue existiendo. Cuando aquí lo acabamos de leer, ¿se dieron cuenta o no? Nosotros lo damos por sentado, los judíos en los tiempos de Jesús lo daban por sentado, pero no, se le aparece un ángel a un señor y le dice, el alma no existe. Y ahora hay una secta golpeando de puerta en puerta diciendo que el alma no existe, que como creen en eso. Y los cristianos salen corriendo como borregos, ay, sí, el alma no existe, ay, no, lee la Biblia. Pero sí existe. Y el alma siente, el alma ve, el alma percibe y el alma habla. Y ellos que murieron de esa manera, así como muchos mueren hoy en día, hay pastores que los matan por ser pastores. No me gusta y no lo hago, pero sé que hay videos que dan testimonio de que está pasando en África, que está pasando en la India. En la India los asesinan por ser pastores. Hubo un hombre que se fue a predicar por allá en una isla, no me acuerdo en qué lado de África y en qué lado de una isla que no tiene contacto todavía con la humanidad, por allá en un lado, en el océano Índico, no me acuerdo. Allá fueron los aborígenes y lo encendieron a flechas. Ya murió el predicador, el evangelista. Todos ellos, dice, Dios los tiene, sus almas, por lo menos en este momento Apocalipsis, debajo del trono del Padre, vio las almas de ellos. Y mire qué curioso, decía un pastor, en el cielo la gente clama por justicia y venganza. ¿Y saben en el infierno qué es lo que la gente pide? Misericordia. Es curioso porque Jesús dijo, la gente que va al infierno dice, uy Señor, por favor háblale a mi familia para que no lleguen acá. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente que está en el cielo? Señor, vean, dice que están debajo del trono y dice, clamaban, no pasito, no susurrando, a gran voz. Yo creo que lo decían así en coro. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, santo y verdadero? No juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Dónde están los decapitados? Presente, presente. Yo me imagino así, clamaban indignados. ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar? ¿Usted sabe cuánta gente ha sido muerta a lo largo de la historia por el evangelio? Creo que muchos. ¿No? ¿O sí? Mucha gente, injustamente. Y dice que después de esto, Señor, ¿hasta cuándo? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y ese clamor va subiendo al trono y hay un momento en que la indignación de Dios empieza a crecer. Y se les dieron vestiduras blancas a ellos, dice ahí. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, que queda clarísimo que estaban muertos, que estaban en un tiempo de descanso y reposo debajo del trono del Padre. Y que no hablaban vivos, estaban las almas de ellos allá. Y dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Oiga, otra cosa curiosa, ¿no? Hay un número de personas que está determinado por Dios que han de morir de esa manera. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Dios sabe cuántos van a morir? Sí, Él lo sabe. ¿Cuántos van a morir por causa del evangelio? Él lo sabe. Tiene claro. Y esta es una cosa bastante curiosa e interesante. Cuando se le cumpla el tiempo, cuando se complete el número de los que tienen que morir de esa manera. Miren, hubo uno que se llamaba, no sé si me acuerdo, de hecho denominado el primer mártir, ¿cómo era? Esteban. Veo al Señor, decía allá. Hubo otro que no recuerdo quién fue, pero ustedes sí me acuerdan ahorita, que pidió no morir como Jesús, sino que lo voltearan de cabeza. Y para Pedro, y ellos decían, para mí eso es un honor morir por mi Señor. Eso no era para ellos un castigo. Algunos predicadores dicen que es posible que estas personas sientan como una fuerza, que el Espíritu de Dios les dé una fuerza para soportar esos momentos, porque en Hebreos 11 de hecho menciona que muchas personas eligieron morir de maneras terribles
con tal de obtener una mejor resurrección, dice Hebreos 11. Es decir, que ellos sabían que si morían por el Señor, iban a resucitar de una manera espléndida y maravillosa. Su vida después de la resurrección iba a ser muy maravillosa. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tipo de revelación tan profunda, tan absurdamente profunda y maravillosa tiene que tener una persona para decir, no importa, voy allá que me maten? Que me maten. Pero ¿qué clase? O sea, de revelación tiene que tener alguien del cielo, de lo que es la presencia de Dios y la eternidad, y de lo que le espera allá, para que venza el temor natural a morir y vaya y diga, no importa, mátenme rápido. No sé si me entienden, porque yo estoy seguro que si llegáramos a una iglesia como las de hoy en día y llegaran hombres armados, encapuchados y dijeran, ¿quién quiere morir por Jesús? Los cristianos de verdad se quedan que los matamos. Yo creo que se desocupan, hermano, salen corriendo todos para la calle. Yo creo que salen las sillas volando, no terminan los hombres de, a ver, los cristianos se quedan, los demás les perdonamos la vida. Yo creo que sale todo el mundo para la calle, ay, bendito, gracias a Dios se escape de vida. ¿Cuántos, David? Yo lo vi, aunque ese ya ocurrió, los que quedaron, esos son los que tocaba así comer con los encapuchados y armar el ministerio de alabanza y de intercesión. Esos son, porque esos sí se van a ser cristianos tremendos de Dios. Bueno, eso de hecho era un chiste, pero nunca supe si pasó o no. Hay gente que dice que sí pasó, yo no sé. Ay, Padre, vamos acabando, hermanos. Les dieron vestiduras blancas, les dijeron que descansaran, y después en el verso 12 se les dice, miré, me comí la tilde, discúlpenme. Cuando abrió el penúltimo sello, el sexto, he aquí hubo un gran ¿qué? Un gran ¿qué? Un gran terremoto. Entonces aquí es en donde la Biblia empieza a concordar con los científicos que estudian la Tierra, que hablan de la tectónica de placas, que hablan de que eso no es una cosa solamente meramente especulativa. La ciencia ya está empezando a darse cuenta de que esto no es solo profecía, porque si va a haber algo grande sobre la Tierra y está la gente esperando. La comunidad científica está ahí como, no sabemos cuándo, dicen ellos. Hay terremoto para Bogotá, y yo no lo digo porque hayan profetas que lo hayan profetizado, porque haya gente que se lo haya soñado, lo digo porque los geólogos lo dicen. Hay terremoto para Bogotá, no se sabe cuándo, pero el que viene es grande porque se está acumulando energía en las placas tectónicas. Puede que sea con inundación, porque aquí tenemos unos embalses aquí cerquitica, más arriba del nivel de la ciudad, y puede que sea también como complicada la cosa. Entonces, hermanos, para que estemos preparados. Bueno, usted ya tiene su punto de encuentro con su familia. El día que eso pase, si Dios nos tiene con vida, tengan presente una cosa, hermanos. Usted tiene que tener un punto de encuentro. Ya usted salía de la Biblia y parece que aquí hablando de la Oficina para la Gestión de Desastres. Porque ese día no va a haber celulares, ese día no va a haber teléfono, ese día no va a haber luz, no va a haber agua, no va a haber gas. Usted no va a tener cómo comunicarse con nadie, y si le coge la noche, le va a coger la noche donde le va a tocar pasarla. Así que yo le aconsejo que tenga un punto de encuentro con sus familiares, un lugar, ojalá, abierto, ¿sí? No se van a poner el punto de encuentro en World Trade Center, no, o sea, se va a ir al piso, ¿sí? Un parque grande, ¿listo, hermano? Ya cerca de su lugar de vivienda, de trabajo. Ya, ¿listo? Sigamos, porque va a haber un terremoto. Ese es el sexto sello. Pero mire que el terremoto viene con algo. ¿El sol de qué color se pone? Negro como tela de silicio. ¿Y la luna cómo se vuelve? Roja como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren, yo leo esto y yo no puedo evitar acordarme de esa película que decía "Don't wanna close my eyes", Armagedón. Hasta es bíblico. No, es que el cielo se cae a pedazos. Dice que caen las estrellas, y si usted se pone a pensar un desastre en que cayera un objeto muy grande del cielo,
precisamente que son escenarios que tienen contemplado la comunidad científica y los grandes líderes de la Tierra, es posible que venga acompañado de fragmentos que a la larga se incendian cuando ingresan a la atmósfera, y el incendiarse parecería como una lluvia de estrellas. Pero si eso llega a caer en la Tierra, no solamente va a haber un terremoto, va a haber que todo se va a mover de su lugar, lo que va a suceder, y va a suceder también que todo se va a volver negro, el cielo se va a oscurecer, y el rojizo de la luna va a ser porque el polvo, los gases que dicen que levantan eso, que eso fue lo que algunos creen que acabó con los dinosaurios, eso va a hacer que la luna se vea roja y el sol se quede opaco, y eso traería una hambruna terrible. Eso dice que eso es un escenario imposible, pero la Biblia está diciendo que no es posible. La Biblia está diciendo que eso es lo que va a acontecer y va a pasar. ¿Están listos o no? Aquí presten atención, porque de pronto, ¿por qué tal un día ocurra una cosa de esa? Tenemos que estar listos. Cuando todo esto venga, los ricos se van a esconder en las montañas y en las cuevas, dice ahí, ¿no? Los poderosos, dice ahí, y dicen, y dirán a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ¿qué? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces lo que yo entiendo es que de aquí de esto puedo inferir que se desatan los sellos de un libro. Y los sellos, cuando tú le sacas 7 sellos, no es que el libro se haya abierto todavía, no, está por abrirse el libro, ni siquiera ha empezado a abrirse el libro. Se desatan, y con cada sello, catástrofes y calamidades sobre la tierra. Pero cuando venga el último de los sellos, entonces dirán: ahora sí llegó el día del Señor. O sea, todo esto es como cuando uno habla de música, de un preludio y fuga en do re no. Inicia las catástrofes, es como la orquesta iniciando sonidos estruendosos de violín, y pum, 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 apenas anunciando la llegada de algo a lo que la Biblia le llama el día de Jehová, o el día del Señor, el día de la venganza. Esto es como anunciando la llegada. Todas estas cosas ni siquiera son, Jesús lo dijo, eso será principio de dolores, en otras palabras. Es como cuando empieza la orquesta y suenan los violines así, y entonces la percusión, la trompeta se hace fan, 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 y la orquesta chan, chan, y los timbales pum, 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 pum. Eso va a ser ese día. O sea, el preámbulo, termina el preludio, la tierra en cenizas, oscurecida en llamas, tercera parte de la humanidad muerta, hambrunas, todo, y ahí es donde dice: oh, llega el día, llegó el día, ahora sí esta cosa se calentó, ahora sí se puso la cosa grave, aquí. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, cuando puso señales, cuando dijo cosas, Él dijo: hermanos, para que estén pendientes, que estén apercibidos, porque estas son cosas que muchas de ellas, como hemos leído, todavía no han sucedido, son cosas que van a pasar. Y si lo dice un libro en el cual están escritas cosas que pasaron, que es infalible, toda profecía que dijo ahí pasó, la misma Biblia lo declara de esta forma: cielo y tierra pasarán, pero las palabras de acá, infalibles, son infalibles. Si todo lo que dice la Biblia efectivamente acontece, ¿por qué acaso no vamos a hacer caso a lo que dice acá? Amén. Yo creo que por alguna razón Dios nos dejó, a la humanidad nos la dejó como testimonio de que esto que está acá es verdad y que va a pasar, y que hay que estar listos. Entonces, hermanos, yo creo que ya con esto podemos dar por terminado el capítulo 6 de Apocalipsis. Yo no quería extenderme tanto, quería tener tiempo, pero creo que alcanzamos a orar un poquito antes de irnos, de estudiarlo. Miren que esto fue un estudio bíblico. Yo quiero de pronto hoy dar, con el permiso que Dios me dio de dar esta palabra como tal, es eso, sí, es un estudio. Esto de hoy tenía un tinte más de estudio. Yo sé que no es una palabra así como para uno llegar a la casa y poner en obra todo lo que se habló acá, ¿no? Voy a llegar y voy a oscurecer el cielo y voy a traer. No. Sí, son palabras que más bien tienen que ver con el conocimiento de las profecías bíblicas, ¿vale? El conocimiento de la Biblia, para que nos nutramos de Biblia, para que entendamos lo que está escrito en ella. Entonces, vamos a orar a nuestro Señor, ¿vale? Pidámosle a esa sabiduría para
para retener nuestra corona, retener lo que está acá. Padre del cielo, Señor hermoso, maravilloso, en esta noche yo te quiero bendecir, yo te quiero pedir en esta noche por mi vida y por mis hermanos. Te quiero pedir misericordia, así como hablábamos hace un ratito, Señor. Padre, ha habido cosas duras a muchos de nosotros, nos han pasado cosas bravas, Señor, cosas tremendas. Otros han pasado aflicción y lucha y cosas, Señor, y yo sé que tú eres un Dios que eres fiel y justo, que tú nos perdonas. Y a veces la vida se pone dura para muchos de mis hermanos, Señor, el peregrinar en este mundo. Y yo sé que tú tarde o temprano a todos nos vas a sacar al otro lado, nos vas a levantar, vas a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Padre, pero te pido, ten misericordia de nosotros, Señor. Porque nosotros, siendo aún malos, Señor, tú nos perdonaste. Y si bien tú nos diste vestiduras nuevas, Señor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que no nos dejes volvernos, Señor, como los pueblos de esta tierra, Señor, livianos, Señor, ahí, flojos, perezosos para lo tuyo, indiferentes contigo, flojos para amarte. No, Padre, yo te ruego esta noche en el nombre de Jesús que aumentes en este tu pueblo en nosotros, Señor, el amor hacia ti, el compromiso hacia ti, la fiebre hacia ti, Señor. Padre, yo puedo dar cuenta de que tú bendices y eres abundante, y de manera abundante, gloriosa y poderosa. Todos los que, Señor, tú preparas para ellos, los que se dejan preparar por ti. Tú bendices y promueves a los que se dejan preparar por ti, a los que se dejan tratar por ti. Señor, y corriges a los que amas. A los tratas, Señor, y les das tu castigo, tus palmadas, Señor, pero es siempre que lo haces tú es por amor y para arrepentimiento. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda aflicción que haya padecido cualquiera de nosotros, Señor, traigas consuelo sobre ella, porque tu palabra también habla que hay aflicción que produce arrepentimiento. Yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús, consuela el corazón de todos mis hermanos que han estado en lucha económica, en dificultades con el trabajo, en dificultades en otras cosas, Señor, que tú les levantes, que tú seas nuestro consuelo, Señor, porque eso eres tú, Señor, consolador, dice tu palabra, Espíritu de Dios, y nos ayudes y nos levantes, y nos saques a todos, Señor, avante, Señor, en el victoria, Padre. Yo te ruego esto esta noche en el nombre de Jesús. Guárdanos en nuestro camino de regreso a casa. Protégenos en el nombre de Jesús de todo peligro y toda cosa, toda ofrenda que se trae en esta noche al altar, Señor. Bendícela, y al igual que mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y guárdanos de todo peligro que se eche en la noche, Señor, de todo mal. Llévanos en paz y seguridad a nuestra casa. Bendice a mis hermanos que hoy no pudieron venir. Bendíceles, Señor. Y trabaja con aquellos que no quisieron venir. También, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos, Señor, que han estado en dificultad económica también y en dificultades familiares, ayúdales, Señor. Enséñanos lo que tú tengas que enseñarnos a cada cosa de la vida y bendícenos abundantemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tú les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el domingo.